Hola, ¿qué tal? Trataremos el tema de la hidráulica, su rama hidrostática con los temas de viscosidad, tensión superficial, lo que es la cohesión y adhesión, la capilaridad, la densidad relativa, el peso específico, los tipos de presión, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y su rama hidrodinámica con los temas de gasto o caudal, la ecuación de la continuidad, la ley de Poiseuille, el teorema de Bernoulli, el teorema de Torricelli y finalmente el número de Reynolds. Les comento que las personas hemos utilizado la hidráulica para nuestro beneficio pues desde la antigüedad, controlando el flujo de agua de tuberías, ríos y canales, presas, tanques para suministrar agua en el hogar o en el campo, así como para fines de defensa. La hidráulica es una rama de la mecánica que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los líquidos y los gases. Un sistema hidráulico pues necesita de una entrada, de una válvula, de una salida y de un depósito, tomando en cuenta dos cosas, la fuerza y la presión. La fuerza pues como toda acción capaz de cambiar la posición de un objeto, y la presión como el resultado de dividir una fuerza entre una superficie. En la hidráulica pues intervinieron bastantes personajes, entre ellos Aristóteles y Arquímedes en la antigua Grecia, Da Vinci y Mariotte y Boyle en la Edad Media, y en la Ilustración tenemos a Blaise Pascal, un científico filósofo, y a Daniel Bernoulli, un físico que estableció pues las leyes para el uso moderno de la hidráulica. No es posible nuestro estilo de vida actual sin la hidráulica. Lavarnos simplemente las manos, pues bañarnos, prepararnos la comida, hacer el manejo de los vehículos, los elevadores, los gatos hidráulicos, pues entre muchos otros dispositivos hidráulicos. La bomba hidráulica convierte la energía mecánica en hidráulica. Esta pues produjo una mayor variedad de velocidades y presiones de fluidos. Hizo posible aplicar los descubrimientos de Pascal y Bernoulli. Así llega el precursor del sistema hidráulico moderno. Constaba de una bomba, controles y un motor. Esto pues abrió el camino para la creación de herramientas hidráulicas, automóviles, máquinas agrícolas, locomotoras, barcos, pues aviones, hasta llegar a las naves espaciales. La hidráulica pues la forma la hidrostática, que se encarga de lo relacionado con los líquidos en reposo, y la hidrodinámica, que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Vamos a considerar que los líquidos son isótropos, es decir, manifiestan las mismas propiedades físicas en todas las direcciones. También estos los vamos a considerar incompresibles y totalmente fluidos, y suponemos que sus moléculas en íntimo contacto pues transmiten pues íntegramente las presiones que reciben. El término fluido, como ya mencioné, incluye los líquidos y los gases. La hidráulica pues tiene dos principios, específicamente en la hidrostática. Es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Para ver estos principios vamos a repasar las características de los líquidos y vamos a comenzar por la viscosidad. La viscosidad como la medida de la resistencia interna de un fluido a desplazarse o a moverse debido a la fuerza de cohesión que existe entre sus moléculas. La viscosidad mide cuánta fuerza se requiere para deslizar una capa de fluido sobre otra. Los fluidos tienden a seguir la ley de la gravedad, pero no todos se trasladan con la misma velocidad. La unidad de medición de la viscosidad es el Poiseuille,
y equivale a newton segundo metro cuadrado o bien a pascal por segundo. El valor de la viscosidad de un fluido se llama coeficiente de viscosidad y depende pues de la temperatura. En los líquidos el coeficiente de la viscosidad disminuye si la temperatura aumenta y en los gases aumenta al aumentar la temperatura. Algunos ejemplos de índices de viscosidad pues es el del agua, que vale 0.001 Pascal a temperatura ambiente, claro, o el del aceite de motor SAE10 que utilizamos en los motores de automóviles, tiene un valor de 0.2 Pascal, 1.4 para la glicerina y 0.004 para la sangre a 37 grados a la temperatura del cuerpo. Otra característica de los fluidos pues es la tensión superficial. La tensión superficial hace que una superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. Este fenómeno pues se presenta debido a la atracción que existe entre las moléculas de líquido, puesto que todas las moléculas de la superficie de un líquido tienen una fuerza resultante que las jala hacia adentro. Por naturaleza se acomodan de manera que tengan la mínima superficie expuesta, a esto debemos el comportamiento, por ejemplo, las gotas de un líquido. Estas son esféricas, ya que pues una esfera de un cuerpo geométrico representa la menor área superficial. Cada líquido presenta un valor diferente de tensión superficial y depende de sus fuerzas de cohesión. Por ejemplo, la tensión superficial del agua a 18 grados es de 7.3 dinas sobre centímetro cuadrado, o el mercurio es mucho más, es de 43.5 dinas por centímetro cuadrado. La tensión superficial de un líquido disminuye con el aumento de la temperatura. Esto pues a que a mayor movimiento molecular pues disminuyen las fuerzas de cohesión. Debido a la tensión superficial vemos que los insectos pueden posarse y caminar sobre el agua. Si colocamos con cuidado una hoja de rasurar o una aguja en forma horizontal sobre la superficie de un líquido, vamos a ver pues que no se hunde. Usamos el detergente para disminuir la tensión superficial cuando lavamos la ropa, ya que pues el agua penetra con más facilidad los tejidos, disminuyendo la tensión superficial. Por otra parte, les comento que la cohesión pues es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia. La falta de fuerzas cohesivas entre las moléculas de un gas, por ejemplo, pues permite que el gas llene todo el recipiente que lo contiene. La cohesión es mayor en los sólidos que en los líquidos, y en estos pues es mayor que en los gases. Dos gotas de agua que se juntan se unen para formar una sola, y lo mismo sucede con dos gotas de mercurio. La adhesión o adherencia, también se llama adherencia, es la fuerza de atracción que se manifiesta entre moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto, generalmente un líquido con un sólido. Las sustancias líquidas generalmente se adhieren a los cuerpos sólidos. Por ejemplo, el agua que se adhiere al vidrio, la pintura que colocamos en las paredes, el aceite cuando se une al papel, o la tinta al cuaderno. Haciendo uso de los conceptos de cohesión y adhesión, pues podemos explicar algunos fenómenos. Por ejemplo, la capilaridad, que consiste en el descenso o ascenso de un líquido dentro de un tubo de diámetro muy pequeño llamado capilar. La tensión superficial, además de las fuerzas de cohesión y de adhesión, originan el fenómeno de capilaridad, que consiste en el ascenso o descenso, como ya mencioné, de un líquido dentro de un tubo pues de diámetro muy pequeño. Si tomamos un tubo de vidrio muy delgado que mida menos de 1 milímetro de diámetro, es decir, un tubo capilar, y lo sumergimos en agua, observamos que el líquido pues va a ascender.
va a ascender a una altura mayor de la que originalmente estaba. Debido a la capilaridad, pues se alimentan las plantas, llega a todos sus nutrientes y el agua pues hasta arriba. El alcohol y los petróleos ascienden por las mechas en las lámparas también, y también ocurre en la circulación de la sangre a través de los pequeños vasos sanguíneos. Cuando el tubo que se utiliza es muy ancho, no se produce la capilaridad, pues la presión atmosférica tiende a igualar el nivel de todo el líquido. Otro concepto importante es la densidad. La densidad de una sustancia pues se define como la masa contenida en la unidad de volumen. Como sabes, en los cursos anteriores en alguna vez se definió la masa como la medida de la cantidad de materia que contiene una sustancia. La densidad, llamada también densidad de masa, se expresa en kilogramos sobre metro cúbico o también en gramos sobre centímetro cúbico, y su valor pues se determina con la división de la masa entre el volumen, y la vamos a representar con la letra griega ρ. Es común decir que el mercurio es más pesado que el agua, pero pues lo que se quiere dar a entender con ello es que el volumen dado de mercurio contiene más materia que el volumen del agua. La densidad de los líquidos pues se determinan de forma muy práctica usando unos instrumentos que se llaman densímetros. Dado que la mayor parte de los materiales se expanden al ser calentados, las densidades normalmente disminuyen al elevarse la temperatura. Una excepción muy notable es la del agua, ya que de 0 a 4 grados el agua se contrae con el aumento de la temperatura. En este intervalo de 0 a 4, pues solo porque las moléculas de hielo o incluso las de agua líquida a 0 grados exhiben una disposición o arreglo ordenado a baja densidad en distancias cortas. El orden desaparece al aumentar la temperatura. Algunos valores de densidades para diferentes sustancias las vemos aquí en la tabla. Vemos que el oro es casi 20 veces más denso que el agua, así que al levantar el mismo volumen pesa 20 veces más. En este ejemplo que observamos tenemos originalmente 20 gramos de masa y aumentamos la masa gradualmente y el volumen permanece igual. Por lo tanto, la densidad va aumentando porque hay más masa en igual cantidad de volumen. En este otro caso, disminuimos el volumen con la misma masa y también aumenta la densidad. Por lo tanto, pues podemos concluir que la densidad es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. En el problema que observamos, calculamos la densidad de un material que nos dice que es oro, pero en realidad es pirita llamada oro de los tontos, ya que su volumen es de 8 centímetros cúbicos y su masa es de 40 gramos, lo que da una densidad de 5 gramos sobre centímetro cúbico, a diferencia del oro que es pues 19.3 gramos sobre centímetro cúbico. Este otro problema nos pide calcular el volumen de una roca y para ello nos da su valor de la masa y su densidad, ya que pues se trata de basalto para ponerlo en un rompeolas. Vemos ahí detenidamente el procedimiento. Te invito a que detengas ahí la diapositiva y analices los detalles de las operaciones. La densidad relativa de un cuerpo pues es el resultado de dividir la densidad del cuerpo entre la densidad del agua. A veces se expresa la densidad de una sustancia diciendo cuántas veces es más densa que otra sustancia de igual volumen. El agua, por ser una de las sustancias más abundantes, se emplea como parámetro, como base de comparación. La densidad relativa de un sólido o un líquido se define como el resultado de dividir la densidad de dicha sustancia entre la densidad de un volumen igual de agua. La densidad relativa también se llama gravedad específica y no tiene unidades, se mide con
pues frasco especial llamado pignómetro. Por ejemplo, la densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad relativa del mercurio pues es de 13.6, lo que nos indica que el mercurio tiene una densidad pues 13.6 veces mayor que la del agua. El peso específico de una sustancia se define como el peso de la sustancia entre unidad de volumen y la vamos a expresar con la letra griega gamma. Es un término pues relacionado con la densidad relativa, también llamada gravedad específica como les mencioné. El peso específico se puede calcular como la densidad por la gravedad. En el primer problema que vemos se busca la densidad relativa del granito, la cual nos dice cuántas veces es mayor o menor que la densidad del agua, en este caso 2.8 veces la densidad del granito que de la del agua. En el segundo problema nos pregunta el peso específico de un metal. Aquí primero expresamos el volumen en metros cúbicos a partir de los 120 mililitros y calculamos el peso del cuerpo con la fórmula de masa por gravedad, para usar ese peso en la fórmula pues ya descrita anteriormente. La presión se define como la cantidad de fuerza que es ejercida por unidad de área. Esta definición también significa que las unidades de presión son el newton por metro cuadrado. También, bueno, a eso se le llama pascales y se abrevia como PA. Entonces, para crear una gran cantidad de presión, puede ejercer una gran fuerza o ejercer una fuerza sobre una pequeña área. En otras palabras, pues puedes estar acostado sobre una cama de clavos, así como los faquires. Si el área de la superficie total de todas las puntas de clavos juntos, pues es lo suficiente grande. También se utiliza como unidades de presión DINA sobre centímetro cuadrado, o también podemos medir la presión en atmósferas y esto es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. También la presión se mide en bares y un bar es 10 elevado a la 5 pascales. La expresión anterior nos indica que a mayor fuerza aplicada, mayor presión, y a mayor área sobre la que actúa la fuerza, pues menor presión. Les comento que a presión cero la temperatura de un cuerpo es suficiente para hervir el agua, y pues imagínense hervir el agua de todo el cuerpo, y eso incluye pues saliva y lo que hay en los ojos. En el siguiente problema nos pide la presión sobre la cabeza de un clavo. Para ello pues necesitamos el área y nos dan la fuerza. Con el radio calculamos el área y obtenemos 795.544 newton sobre metro cuadrado, lo que equivale a casi 0.8 newton por cada milímetro cuadrado, ya que en total son aproximadamente 12.5 milímetros cuadrados de la cabeza del clavo. La presión atmosférica no solo es el peso de los líquidos lo que puede ejercer presión, sino también el peso de los gases. Por ejemplo, el peso del aire en nuestra atmósfera es sustancialmente y casi siempre pues estamos en el fondo, o sea, a nivel del mar. La presión ejercida sobre un cuerpo por el peso de la atmósfera es muy grande. La razón por la que pues no lo notamos es porque tenemos la misma respuesta del interior y se compensa. La presión atmosférica se mide con un barómetro y varía con la altura con respecto al nivel del mar, por lo cual el nivel del mar se tiene el máximo valor de la presión atmosférica y pues equivale a 101.300 pascales, o también la conocemos como una atmósfera. La presión hidrostática, pues una superficie sólida puede ejercer presión, pero los fluidos
incluyendo, como dije, líquidos o gases, pueden también ejercer presión. Estos pues puede parecer algo extraño si lo pensamos, porque es difícil imaginarse pues un clavo líquido. Para dar sentido a esta idea de los líquidos ejerciendo presión, pues imaginamos cada vez que nos encontramos a cierta profundidad del agua. El agua que está encima pues se empuja hacia abajo y debido a la fuerza de gravedad, y por lo tanto pues está ejerciendo presión. A más profundidad habrá más presión. Y definimos la presión hidrostática como la presión que ejerce un líquido debido a su peso sobre todo el cuerpo que se encuentre sumergido dentro de él. Vamos a calcularla multiplicando el peso específico del líquido por la altura que hay desde la superficie libre del líquido hasta el punto considerado, o bien por la gravedad por altura, densidad gravedad por altura. Es importante reconocer que la presión hidrostática no depende de la cantidad de líquido, sino solamente depende de la altura a la que se encuentre el objeto o cuerpo. Si una persona se encuentra a un determinado lugar a una profundidad de 2 metros, pues ya sea en una alberca gigante o en una pequeña o en una cisterna o en un lago, la presión hidrostática va a ser la misma. Pues para determinar la presión hidrostática a cierta profundidad debemos agregar la presión atmosférica del lugar donde nos encontremos. Aquí el problema nos pide la presión debida a un fluido en un punto determinado. Para ello nos dan la altura y pues es lo que necesitamos para conocer la presión hidrostática. La presión manométrica se llama también presión relativa y es la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Se aplica solo pues en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica. Cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. Muchos aparatos que empleamos para medir presión manométrica utilizan la presión atmosférica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica. Y pues a esta presión le damos el valor de la presión manométrica y se llaman manómetros dichos aparatos para medir la presión manométrica y funcionan pues bajo los mismos principios que los barómetros. Les comento que la ley de Pascal, aquí vamos a considerar lo que les comenté al principio, que los líquidos son prácticamente incomprensibles. Derivado de ello, Blaise Pascal en el siglo XVII determinó que si aumentamos la presión a la superficie, la presión a cualquier profundidad aumenta la misma cantidad, enunciando la ley de Pascal que dice pues la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas sus partes del líquido y a las paredes del recipiente. Un ejemplo de la aplicación es el elevador hidráulico. Un pistón con área transversal pequeña ejerce una fuerza F1 sobre la superficie de aceite. La presión es igual a la fuerza 1 sobre área 1. Se transmite a través de un tubo conectado a un émbolo de área mayor, A2. Como la presión es la misma, P es igual a F1 entre A1 y en el ejemplo vemos que la fuerza de 200 Newton basta para levantar un peso de 5000 Newton. Esto debido a que los radios de los émbolos son diferentes. El primero mide 2 metros de radio y el segundo mide 10 metros de radio. Con la fórmula podemos calcular fuerza de entrada que es F1 o bien la fuerza de salida que es F2. O en su caso podemos calcular cada área o bien podemos calcular el radio o los diámetros de los émbolos.
En este otro ejemplo se pide el cálculo de la fuerza 2 o si la fuerza 1 que se aplica es de 1000 newton y nos proporcionan el área 1 de 150 centímetros cuadrados y el área 2 de 1150 centímetros cuadrados. Despejando de la fórmula fuerza 2 es igual a fuerza 1 por área 2 entre área 1 para darnos un resultado de 7666.6 newton. El principio de Arquímedes, pues cuando salimos de nadar de una alberca, los brazos y el cuerpo en general se sienten extrañamente pesados, es decir, dentro de la alberca nos sentimos más ligeros y ya cuando salimos nos sentimos esa extrañez de pesadez. Este efecto se debe a la pérdida de soporte de flotación del agua y nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué es lo que crea esa fuerza flotante o por qué algunas cosas flotan y otras no? La respuesta a estas preguntas nos las encontramos en el hecho de que cualquier fluido dado, la presión aumenta con la profundidad. Cuando un objeto se sumerge en un fluido, el resultado de una fuerza ascendente neta, que se llama fuerza boyante sobre cualquier objeto en cualquier fluido, si la fuerza de flotación es mayor que el peso del objeto, el objeto subirá a la superficie y flotará. Si la fuerza de flotación es menor que el peso del objeto, el objeto se hundirá. Si la fuerza de flotación es igual al peso del objeto, el objeto permanecerá suspendido a esa profundidad. La fuerza de flotación siempre está presente en un fluido, ya sea que un objeto flote, se hunda o permanezca suspendido. La fuerza de flotación es el resultado de la presión ejercida por el fluido. El fluido empuja a todos los lados del objeto sumergido, pero a medida que la presión aumenta con la profundidad, el empuje se vuelve más fuerte en la superficie inferior del objeto que en la superior. Así la fuerza boyante que experimenta un cuerpo sumergido completamente es igual a multiplicar el volumen del objeto por la densidad por la que está del líquido donde está sumergido por la gravedad. En el ejemplo mostrado se aprecia que el factor que determina si un cuerpo flota o se hunde es su densidad con respecto a la del líquido en que se sumerge. Si consideramos un cubo de hielo con densidad de 0.9, pues este flotará en el agua, que tiene densidad de 1, pero se sumergirá en alcohol que tiene una densidad de 0.8. En cambio, si el cubo es madera y tiene una densidad de 0.5, va a flotar en el alcohol y en el agua. Mientras que si el cubo es de piedra, que tiene una densidad de 2, pues se hundirá fácilmente en ambos líquidos. En este problema de flotación nos pregunta cuál es la fuerza boyante, es decir, cuál es la fuerza de empuje que recibe un cubo de madera que tiene de masa 10 kilogramos y mide 30 centímetros de cada lado de su arista. Además nos pregunta cuál es la fuerza necesaria para sumergirlo. Para la primera pregunta calculamos el volumen del cubo y aplicamos la fórmula de fuerza de empuje, que es igual a volumen por densidad por gravedad. Y para la segunda pregunta, pues para contrarrestar la fuerza boyante o de flotación, hay que aplicar una fuerza de 255 newton, que sumada al peso nos da los 264.87 newton. La hidráulica también tiene la hidrodinámica, y la hidrodinámica es el estudio de los fluidos en movimiento. Se trata de cuando usamos este movimiento para hacer un trabajo útil. Vamos a comenzar con gasto o caudal. En dinámica de fluidos, caudal o gasto es el volumen de un fluido que avanza en una unidad de tiempo. Se denomina también caudal volumétrico o índice de flujo fluido y que puede ser expresado en masa o en volumen. Así tenemos el caudalímetro, que es un instrumento empleado para la medición del caudal de un fluido,
o gasto másico. Generalmente pues medimos el caudal en metros cúbicos por segundo o bien en litros por segundo y se representa con la letra Q o con la letra G mayúscula y es igual al volumen sobre tiempo o bien a velocidad por área de la sección transversal. En los problemas de este concepto se busca la velocidad, el volumen, el tiempo o bien el gasto que tiene una tubería. En este ejemplo nos pide la velocidad del agua a un tubo por el que pasan 84 litros por minuto. Usando la fórmula usamos los dos datos disponibles, que es el volumen por unidad de tiempo y el área de dicho tubo para encontrar su velocidad. En cuanto a la ecuación de continuidad, pues nos explica que la cantidad de fluido que entra por medio de un tubo y que por lo general se mide en litros por segundo es la misma que la cantidad de fluido que sale del mismo tubo, sin importar si el tubo tiene más o menos radio o a lo largo del mismo. En la actualidad la ecuación de la continuidad pues es muy utilizada para realizar diferentes análisis de boquillas de tuberías de altura pues de los álabes de turbinas, de los compresores. La ecuación de continuidad o conversión de masa pues es una herramienta de mucha utilidad para lograr realizar análisis de fluidos que fluyen por medio de tubos o ductos, los cuales tienen un diámetro pues muy variable en su camino. Es importante también saber que la ecuación de continuidad parte de las bases ideales. Por ejemplo, el fluido es incompresible. La temperatura del fluido no cambia. El fluido es continuo y pues es flujo laminar, no turbulento. Y tampoco no existe rotación de masa dentro del tubo. Y tampoco tenemos viscosidad. En este tipo de problemas como el que se muestra se solicitan velocidades o áreas. En este caso se nos da el área y la velocidad y se nos pide el gasto y la velocidad en la segunda sección que tiene una área diferente. Además nos pide el tiempo en el que se llenará un recipiente de 100 litros con ese gasto que calculamos para que lo analices con detenimiento. La ley de Poiseuille, pues en un fluido ideal que circula por el interior de un tubo, la velocidad es la misma para todas las partículas de la misma sección transversal, como se muestra en la figura 1. En un fluido viscoso que circula por el interior de un conducto, la velocidad de los puntos de cada sección transversal es diferente. Entonces, cuando la velocidad no rebasa un cierto límite, el movimiento se realiza laminar por capas supuestas que no se entremezclan, siguiendo las líneas de corriente, caminos aproximadamente paralelos a las paredes. Se dice entonces que el fluido sigue un régimen laminar y el perfil típico de velocidades es el de la figura 2. Entonces, para calcular el gasto cuando existe la viscosidad, empleamos la ley de Poiseuille, donde el caudal o gasto es igual a pi por radio elevado a la cuarta por la diferencia de presiones entre 8 veces el índice de viscosidad por el largo que tiene el tubo. En este problema nos pide el gasto del fluido, viscoso por supuesto, que es la glucosa, y nos dan la viscosidad de la glucosa, el largo del tubo y los radios. El tubo, que en este caso es una aguja de una jeringa, calculamos la presión en base a la fórmula de la presión hidrostática y sustituimos valores en la ecuación de Poiseuille y obtenemos un gasto de 1.57 por 10 a la 7 metros cúbicos por segundo, es decir, casi 0.1 milímetros por segundo. El principio de Bernoulli pues relaciona la presión de un fluido con su elevación y su velocidad. La ecuación de Bernoulli se utiliza para aproximar estos parámetros en agua, aire o cualquier fluido que tenga una viscosidad muy baja.
Se utiliza para diseñar alas aeroespaciales hasta tuberías en plantas hidroeléctricas. El principio de Bernoulli establece que dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Así que dentro de una tubería horizontal de agua que cambia de diámetro, las regiones donde el agua se mueve más rápido se encontrarán a menor presión que las regiones donde se mueve más lento. Nuestro objetivo con la ecuación de Bernoulli es calcular la condición desconocida que puede ser la presión, o puede ser la velocidad o la altura del tubo en un punto a lo largo de una línea de flujo, conociendo condiciones en otro punto a lo largo de la misma línea de corriente. Es importante aclarar que la ecuación de Bernoulli se establece para un fluido ideal, es decir, viscosidad cero, densidad constante y flujo estable. Escribiremos la ecuación de la siguiente manera. Las variables P subíndice 1 se refieren a la presión, velocidad y a la altura del fluido en el punto 1 respectivamente, mientras que las variables P, V y H subíndice 2 se refieren a las presiones, velocidades y alturas del punto 2. H se refiere a la altura del fluido por encima de un nivel arbitrario que se puede escoger de cualquier forma, pues que resulte más conveniente. Es más fácil escoger el punto más bajo de los dos puntos y le asignamos H igual a 0. La P se refiere a la presión en ese punto. Si observas los términos, un medio de densidad por velocidad al cuadrado se parecen a la expresión de energía cinética, la energía potencial, masa por gravedad por altura, solo que el término masa intercambiado por el de densidad ρ, y esto fue porque hubo una expresión original que fue dividida entre un volumen. El teorema de Bernoulli nos permite diseñar quemadores como el mechero de Bunsen, donde se controla la entrada del aire, los atomizadores como los que se usan en los perfumes, los aspiradores usados por los dentistas, las chimeneas, el diseño de alas en la navegación. También nos permite explicar por qué al rebasar en medio de dos autos la presión es menor y esto tiende a juntar ambos vehículos, o bien al estar junto a la carretera, esta nos atrae al momento de pasar un tráiler por la baja presión que se origina. En el siguiente ejemplo nos piden calcular la presión de la boquilla de una manguera contra incendios. Para ello nos dan la altura de la boquilla, que es de 10 metros con respecto al punto de entrada. Nos dan también que el agua en el punto de abajo está a una presión manométrica de 1.56 por 10 a la 6 pascales y un gasto caudal de 40 litros por segundo. Primero debemos de calcular las velocidades en el punto de entrada 1 y la velocidad en el punto 2, que es la de salida, y ahí utilizamos la ecuación de continuidad o la fórmula de gasto obtenido el área con los diámetros dados y usando el gasto de 40 litros por segundo. Ya con todos los datos completos usamos la ecuación de Bernoulli para calcular la presión en el punto de salida, que es de un valor de 0 de presión manométrica, es decir, la presión de una atmósfera, y se cumple que la presión de salida es menor que la presión de entrada para que el agua pueda circular. La ley de Torricelli, también conocida como teorema de Torricelli, es un caso particular de la ecuación de Bernoulli que permite calcular la velocidad de un fluido que sale de un orificio en función de la altura de fluido por encima de la abertura. Para calcular V, la velocidad del fluido que sale de un recipiente, aplicamos la ecuación de Bernoulli a los estados 1 y 2, siendo este último la superficie abierta del fluido. Si asumimos que el nivel del líquido no cambia con el tiempo, entonces la velocidad 2 del fluido en la superficie es 0. Además, la presión tanto en la superficie como en el orificio inferior es la atmosférica.
En esta situación, la ecuación de Bernoulli solamente queda como velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Cuanto más alto sea el nivel del líquido, pues más rápido se puede vaciar un tanque. Esto es también la razón por la que en una bañera se drena más rápido si nos acostamos en ella, porque así se desplaza el agua circundante y el nivel de llenado pues es más largo en el nivel más alto que si se sale de la bañera. En términos técnicos, esto significa que los tanques que tienen que drenar muy rápidamente deben de construirse en una altura de más altura en lugar de más anchos. Una alternativa simple a esto pues es colocar la salida lo más abajo posible de una manguera. Cuanto más profunda se coloca la manguera, más rápido sale el agua y más corto es el tiempo de descarga. En el problema de ejemplo nos pide la velocidad de salida y nos dan la altura total del depósito, especificando que la altura desde la superficie libre del líquido es de 45 centímetros. Además nos piden la distancia horizontal a la que llega el chorro de agua. Para ello usamos la fórmula de tiro parabólico horizontal, es decir, el tiempo en caer con la velocidad horizontal, que es la velocidad de salida, para obtener el alcance horizontal o a qué distancia va a caer. El número de Reynolds en regímenes laminar y turbulento nos dice que cuando la velocidad de un fluido en un régimen laminar que circula por una tubería excede de un cierto valor, la naturaleza del fluido deja de ser laminar y se hace extremadamente complicado. En el interior del fluido se producen al azar corrientes locales circundantes denominadas vórtices y torbellinos que originan un aumento considerable de la resistencia del movimiento. Un flujo de esta clase se dice que tiene un régimen turbulento. Para determinar si un flujo es laminar o turbulento, empleamos el número de Reynolds y se define como un cociente cuyo numerador es la densidad del fluido por su velocidad, por el diámetro de su sección, y el denominador es el índice de viscosidad. Todos los experimentos demuestran que si el número de Reynolds es inferior a 2000, el flujo es laminar, mientras que por encima de los 3000 el flujo es turbulento. Entre los 2000 y 3000 el flujo es inestable y puede pasar de un régimen a otro. En este problema nos piden calcular si el flujo es laminar o es turbulento. Para ello nos dan la viscosidad, el diámetro y la densidad y la velocidad del fluido. Aplicamos la fórmula y pues obtenemos como resultado un flujo laminar por el número que obtuvimos. Gracias.